El polvo del archivo tenía sabor a tumba. No era el polvo corriente, ligero y molesto, sino una niebla espesa y gris que se adhería a la garganta, a los ojos, a la ropa, como ceniza de huesos olvidados. La habitación, un cuarto estrecho y sin ventanas en el ala más antigua de la hacienda, olía a papel podrido, a humedad enquistada y a algo más, el débil, persistente aroma dulzón que ahora asociaba irrevocablemente con el ceibo. Era como si la esencia del árbol hubiera penetrado las paredes de piedra, filtrándose en los legajos del pasado. Había entrado allí impulsado por una necesidad febril. Las marcas en mis muñecas ya no eran simples líneas, eran collares violáceos, profundos que palpitaban con un dolor sordo que parecía emanar de los huesos. Los moretones se habían oscurecido, extendiéndose como una mancha de tinta morada bajo la piel, contorneando con cruel precisión la ilusión de una soga áspera. Necesitaba respuestas, pruebas, algo que anclara la pesadilla en la realidad tangible, antes de que mi mente, como el niño de la historia de Evaristo, fuera completamente engullida. Estanterías de madera carcomida se alzaban hasta el techo, abarrotadas de legajos atados con cintas deshilachadas, libros con lomos rotos y cajas de metal oxidadas. La única luz provenía de una bombilla desnuda que pendía del techo, proyectando sombras danzantes y avaras. Cada paso levantaba remolinos de polvo que bailaban en el aire viciado. Busqué con manos temblorosas, ignorando las telarañas que se adherían a mi rostro como velos fúnebres. Rebelión, castigos, 1860. Las palabras clave resonaban en mi cráneo, un mantra desesperado. Fue detrás de un montón de planos enrollados, en una esquina donde la oscuridad era casi absoluta, donde encontré la libreta, pequeña, forrada en cuero agrietado, que se deshacía al tacto, con unas letras desvaídas apenas visibles en la tapa. Registro de incidentes. Capitán Álvaro de Mendoza, 1860. El corazón me golpeó con fuerza contra las costillas. Al abrirla, el papel amarillento y quebradizo crujió como huesos secos. La letra era apretada, angulosa, escrita con la furia contenida de quien documenta su propio terror o su crueldad. 13 de mayo de 1860. 3 indios tzotziles, agitadores y rebeldes contra la autoridad legítima de esta hacienda, fueron aprehendidos tras el incendio del granero norte. Como escarmiento ejemplar para la chusma indómita y por orden directa del patrón, se dictó sentencia de muerte por ahorcamiento. Leí con avidez enfermiza, los ojos ardiendo por el polvo y la tensión. La descripción era fría, burocrática, pero los detalles se clavaban como astillas envenenadas. El lugar elegido fue el gran ceibo del patio central, símbolo de la fortaleza de Mendoza. Los reos, llamados Chan, Cooks y Tul, nombres bárbaros que apenas merecen registro, fueron conducidos con grilletes. Mostraron una serenidad insolente, casi antinatural, murmurando en su lengua bárbara hasta el final. Chan, Cooks, Tul. Los nombres resonaron en mi memoria como campanadas fúnebres. Cooks. ¿No era ese el susurro que había oído junto al tronco sangrante? El frío del archivo se intensificó, reptando por mi espina dorsal. La ejecución se llevó al atardecer. Las sogas de cáñamo grueso fueron colocadas. Los cuerpos cayeron, pero no hubo el crujido esperado. Se debatieron poco, como si ya estuvieran medio muertos. Colgaron allí, balanceándose, durante 3 días y 3 noches, por orden del patrón, como advertencia. Podía verlo, la luz mortecina del atardecer bañando el patio, las siluetas oscuras colgando de las ramas retorcidas, el silencio pesado, roto solo por el crujir de las cuerdas,
y el susurro del viento en las hojas. Pero lo que vino después heló la sangre en mis venas. Al cuarto día, cuando ordené bajar los cadáveres para arrojarlos a la fosa común, algo había cambiado. Las ramas parecían abrazar los cuerpos. Las raíces más superficiales se habían enrollado alrededor de sus tobillos, apretando con fuerza. Era imposible separarlos sin dañar severamente el árbol. El patrón, supersticioso, prohibió tocarlos. Que la tierra y el árbol se ocupen de su inmundicia, dijo. Un sudor frío me empapó la frente. Abracé la libreta como un talismán contra la locura que describía. Lo extraordinario, lo que confieso aquí con mano temblorosa y que no repetiré jamás en voz alta, es lo que sucedió después. Los cuerpos disminuyeron, no se descompusieron como es natural, se consumieron, como si la madera los absorbiera. En 15 días apenas quedaban jirones de ropa y los huesos más grandes, que también fueron engullidos por la corteza que parecía cerrarse sobre ellos como una herida que sana. Y el árbol. Dios mío, el árbol. Tras la desaparición del último hueso, brotó con un vigor nunca visto. Nuevas ramas, hojas más verdes, como si hubiera bebido su fuerza. La última línea, garabateada con una tinta más oscura, temblorosa, decía: nunca floreció. Solo resuma una savia oscura cuando llueve. Maldito sea este lugar, Álvaro, de Mendoza. Dejé caer la libreta como si me hubiera quemado. No era una leyenda, era un testimonio, una confesión sepultada en el polvo. El ceibo no era solo un árbol, era un sepulcro vivo, un monumento a una injusticia atroz que había alimentado su raíz con sangre y dolor. Chan, Cooks, Tul. Sus nombres eran ecos en mi cráneo. Sus almas, sus furias, sus miedos finales estaban atrapadas en esa madera monstruosa. Salí del archivo tambaleándome, ciego por el polvo y la revelación. Necesitaba aire, aunque supiera que el aire del patio estaba viciado por la presencia del árbol. Encontré a don Evaristo sentado en un banco de piedra cerca de los corrales vacíos, afilando lentamente un cuchillo con una piedra. Su perfil, recortado contra el muro agrietado, era la imagen misma de la resignación antigua. Mis pasos lo alertaron. Levantó la cabeza, sus ojos oscuros escudriñando mi rostro, que debía reflejar el horror que acababa de desenterrar. Encontré el registro, balbuceé, la voz ronca por el polvo del archivo. De 1860, los 3 hombres, Chan, Cooks, Tul, el árbol, se los comió. Evaristo no se inmutó. Dejó el cuchillo y la piedra a un lado con un gesto pausado. Asintió, una sola vez, lento, como si el movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Sí, dijo, su voz un susurro gastado por el viento y los años. Los guardó adentro. Miró hacia el patio central, hacia la silueta ominosa que dominaba la hacienda. Dicen los viejos, los que aún recuerdan, que sus almas no encontraron descanso, que el árbol las atrapó, como pájaros en una jaula de madera y savia. Hizo una pausa, sus dedos huesudos acariciando el filo del cuchillo sin tocarlo. Atrapadas y hambrientas, hambrientas. La palabra resonó en el silencio del atardecer, más aterradora que cualquier grito. Explicaba los perros, el niño, las marcas en mis muñecas. La savia roja no era solo sangre, era la esencia de su rabia aprisionada, filtrándose hacia el mundo. El árbol no solo guardaba cuerpos, guardaba fantasmas con hambre de venganza o de compañía en su tormento. Esa noche,
El miedo fue una entidad tangible que compartió mi cama. Cada sombra en la pared era una figura colgante. Cada crujido de la vieja madera era el sonido de una soga rozando la rama. El olor dulzón, ahora que conocía su origen, era nauseabundo, el perfume de una tumba húmeda. Me acosté vestido, las mangas bajadas sobre mis muñecas torturadas, rezando por un sueño sin imágenes, aunque sabía que era inútil. El sueño llegó, pero fue un abismo sin formas, un vacío negro y silencioso, hasta que el frío me despertó. No fue un despertar gradual, fue un impacto. El frío húmedo de la tierra empapándome la espalda a través de la ropa. El olor a tierra mojada, a raíces podridas y a esa dulzura cloying, omnipresente, llenando mis pulmones. Y la oscuridad, una oscuridad casi absoluta, solo rota por la luz fantasmal de la luna, filtrándose a través de un dosel de hojas negras y ramas retorcidas que se recortaban contra un cielo estrellado, indiferente. Estaba bajo el ceibo, tirado de espaldas justo en el centro del círculo de tierra yerma, donde goteaba la sabia sangre. ¿Cómo había llegado allí? No recordaba levantarme, no recordaba caminar. Un momento estaba en mi cama, el siguiente, aquí, en el corazón de la pesadilla. El terror me paralizó. Intenté gritar, pero solo salió un jadeo ronco. Intenté moverme, levantarme, pero mi cuerpo pesaba como plomo. Y entonces lo sentí, alrededor de mi cuello. No era una soga física, no había nudo, no había cuerda visible, pero la presión era real. Una constricción fría, húmeda, como si un anillo de barro helado y raíces vivas se hubiera formado alrededor de mi garganta. Apretaba con fuerza creciente, no cortando el aire por completo, pero sí robándolo, convirtiendo cada inhalación en un esfuerzo agonizante. Levanté las manos con un forcejeo espasmódico, arañando mi propio cuello. No había nada, solo piel y la presión insoportable, como si la soga imaginaria de mis muñecas se hubiera desplazado hacia arriba, buscando su destino final. Miré hacia arriba, hacia las ramas más bajas, retorcidas como miembros dislocados. En la penumbra, por un instante de pura alucinación inducida por el pánico, vi 3 formas oscuras balanceándose suavemente, 3 siluetas sin rostro, colgando en el vacío. Y supe, con una certeza que me vació el alma, que ellos me habían traído aquí, que me habían puesto bajo su árbol, en su lugar de tormento, que la soga invisible en mi cuello era un recordatorio, un aviso, una promesa. La presión aumentó. Las estrellas bailaron ante mis ojos, estallando en manchas blancas. El susurro volvió, no en mi mente esta vez, sino en el aire mismo. Un coro gutural en tzotzil que surgía de la madera, de la tierra, de la oscuridad. Cux, Chan, Tul, Cux, Chan, Tul. Sus nombres, un lamento, una reclamación. Grité, un sonido ahogado y desgarrado que se perdió en la noche. Forcejé contra la tierra, contra la presión invisible, contra el terror que me inmovilizaba. Mis dedos cavaron en la tierra fría, encontrando solo raíces duras y nudosas justo bajo la superficie. ¿Estaban moviéndose? ¿Enrollándose lentamente hacia mis tobillos? De repente, como si un hechizo se rompiera, la presión en mi cuello cedió. El aire entró en mis pulmones con un silbido doloroso. Las voces se desvanecieron. Las sombras en las ramas eran solo ramas otra vez. Me incorporé de un salto, tambaleándome, cubierto de tierra fría y sudor helado. Miré alrededor, desesperado. El patio estaba vacío, silencioso. Solo el ceibo, impasible, observándome con su silencio milenario.
Corrí, corrí sin mirar atrás, sintiendo las raíces invisibles arañando mis tobillos desde la oscuridad. La presión fantasmal aún palpitando en mi cuello y los nombres de los muertos susurrados por el viento en las hojas secas. Chan, Cooks, Tul. Ellos me habían reclamado, y el árbol, su cárcel y su altar, había probado mi miedo. El contrato, escrito en savia roja y marcas de soga, estaba casi completo. Solo faltaba la firma final. El alba no trajo luz, trajo una bruma espesa, grisácea y cargada con el hedor. No era el olor habitual a tierra mojada o a cal, sino algo nuevo, más profundo, más ofensivo. Un dulzor empalagoso, como fruta demasiado madura, pudriéndose al sol, mezclado con el inconfundible tufo a sangre vieja y a algo más, a carne agria, a entrañas abiertas. Flotaba en el aire húmedo, impregnando la ropa, la piel, la garganta, hasta el punto de saborearlo con cada respiración forzada. Era el aliento del ceibo, exhalado desde sus entrañas ahora despiertas. Intenté disimular las marcas violáceas en mis muñecas bajo mangas gruesas, pero la nueva marca, la invisible, era imposible de ocultar. Una sensación de constricción fantasmal, un anillo de frío y presión que nunca se iba del todo de mi garganta, recordándome cada segundo mi noche en la tierra bajo el árbol. Mis movimientos eran torpes, como los de un sonámbulo atrapado en una pesadilla diurna. Los otros obreros me evitaban. Mis ojos, enrojecidos por la falta de sueño y el terror constante, mi palidez cadavérica, mi tendencia a sobresaltarme con cualquier sombra, les hablaban de una locura que preferían no rozar. El desayuno fue una tortura. El olor dulzón se infiltraba incluso en el comedor, mezclándose nauseabundamente con el aroma de los frijoles y el café. Los hombres comían en silencio, apresuradamente, evitando mirarse o hablar. La tensión era un cable de acero a punto de reventar, hasta que llegó el grito. Fue un alarido agudo, desgarrado, que cortó la niebla y el silencio como un cuchillo. Provenía del patio central. Todos nos pusimos en pie de un salto, los cubiertos cayendo al suelo con estrépito. Corrimos, una estampida humana impulsada por el puro instinto ante el sonido del horror puro. Lo vimos al mismo tiempo, colgando. De una de las ramas más bajas del ceibo, la misma bajo la cual yo había yacido la noche anterior, pendía el cuerpo de Luis, el albañil más joven. Su figura, normalmente robusta y llena de vida, se balanceaba suavemente con una ligera brisa que no movía ni una hoja del árbol maldito. Pero no había soga, no había ningún nudo visible, ninguna cuerda, ningún alambre. Simplemente estaba allí, suspendido en el aire, como si un gancho invisible lo hubiera enganchado por la nuca, la cabeza, inclinada en un ángulo antinatural, casi tocando el pecho, los brazos caídos a los lados, los pies, descalzos y sucios, colgando a unos 20 centímetros del suelo, inmóviles. El silencio que siguió al grito inicial fue más aterrador que cualquier clamor. Un silencio de incredulidad helada, roto solo por el jadeo colectivo y el débil cric, del cuerpo balanceándose contra el vacío. El hedor dulzón se intensificó hasta hacerse casi sólido, un muro de pestilencia que hacía arcadas. Luego, el caos. Gritos, maldiciones, hombres retrocediendo como si el árbol mismo pudiera extender sus ramas y atraparlos. Ramón, el capataz, con el rostro desencajado, se adelantó unos pasos, su brazo extendido en un gesto inútil de parar lo inevitable. «Luis, Dios santo». Su voz era un graznido ronco. Me acerqué, arrastrado por una morbosidad que superaba el terror. Tenía que ver, tenía que saber. El rostro de Luis no mostraba miedo, no mostraba dolor,
Mostraba un vacío absoluto. Los ojos, abiertos de par en par, no miraban hacia nosotros, ni hacia el cielo, ni hacia la tierra. Miraban fijamente, con una intensidad espantosa, hacia el tronco retorcido del ceibo, como si algo en su interior, en la madera oscura y agrietada, fuera la última y más fascinante visión que sus pupilas sin vida podían captar. La boca, entreabierta, dejaba escapar un hilo de saliva oscura que goteaba sobre la tierra reseca. Drip, drip. Pero lo peor, lo que heló mi sangre hasta convertirla en escarcha, fue el cuello. Alrededor de la garganta, claramente visible contra la piel ahora lívida, había una marca, una franja ancha, violácea, amoratada, como un collar brutal. La piel estaba rota en algunos puntos, como si una soga increíblemente áspera se hubiera hundido hasta desgarrarla. Era idéntica a las marcas en mis muñecas, pero aquí era letal. Era la firma del árbol, la marca del ahorcado invisible. «¡No hay cuerda!», gritó alguien desde atrás, su voz temblorosa. «¡No hay nada que lo sostenga!». Era verdad. El cuerpo de Luis pendía en el aire, desafiantemente, de la rama baja, sin medio visible de suspensión, como si la propia sombra del árbol, o el odio atrapado en su madera, lo hubiera alzado y estrangulado. «¡Bajadlo! Por el amor de Dios, bajadlo», ordenó Ramón, pero su voz carecía de convicción. Dos hombres más valientes o más estúpidos se adelantaron con paso vacilante. Uno de ellos, Javier, extendió un brazo tembloroso para tocar la pierna de Luis. En el instante en que sus dedos rozaron el tobillo frío, un crujido seco como el de un hueso rompiéndose resonó en el aire quieto. Javier retrocedió con un grito, mirándose la mano como si se hubiera quemado. El cuerpo de Luis se balanceó un poco más, pero siguió colgado, impasible, su mirada vacía clavada en el tronco. Fue entonces cuando el árbol sangró. No fue un resumo lento desde una grieta, fue una erupción, con un sonido húmedo, repulsivo como un hervor de alquitrán espeso. La savia roja y oscura comenzó a brotar, no de una, sino de todas las grietas del inmenso tronco, de las fisuras profundas, de las hendiduras más pequeñas, incluso de los nudos de las ramas. Manaba como pus de una herida gigantesca infectada, gruesa, viscosa, deslizándose por la corteza rugosa en gruesos hilos que se acumulaban en charcos negruzcos y humeantes en la base. El hedor dulzón se volvió abrumador, una nube palpable que hacía llorar los ojos y contraer el estómago. El aire vibró con un zumbido bajo, sordo, como si el árbol estuviera ronroneando de satisfacción. ¡Basta, basta! El grito desgarrado vino del patrón, un hombre urbano y pragmático que había llegado corriendo desde su oficina. Su rostro, normalmente sonrojado, estaba blanco como la cal de las paredes. «¡Parad las obras, todos fuera! Este lugar está... maldito». Escupió la última palabra, mirando con horror el cuerpo suspendido y el tronco que rezumaba su savia maldita. «¡Fuera, ahora!». La orden fue un imán para el pánico contenido. Los obreros, sin mirar atrás, sin recoger herramientas, huyeron como ratas de un barco que se hunde, empujándose unos a otros en su desesperación por escapar del patio, del hedor, del árbol, del cadáver que miraba sin ver. En minutos, el vasto patio central quedó casi vacío. Solo quedamos el patrón, temblando como una hoja y murmurando incoherencias mientras miraba el desastre. Ramón, con la cabeza gacha y las manos temblando. Don Evaristo, inmóvil como una estatua de barro en la sombra de un arco, observando el árbol con una resignación infinita. Y yo. Me quedé porque mis piernas se negaron a moverme. Me quedé porque el zumbido del árbol resonaba ahora dentro de mi cráneo. Me quedé porque las voces volvieron.
No eran susurros esta vez, eran llamadas, claras, insistentes, surgiendo no del aire, sino directamente de las ramas retorcidas que goteaban savia negra. Voces guturales superpuestas, hablando en ese tzotzil antiguo y maldito que mi mente no entendía, pero mi alma temía. «Tomás», susurró una voz como el roce de hojas secas. «Ven, ven», gritó otra, aguda y desesperada. «Tul te espera, Cux te reclama, Chan te ofrece el descanso». La tercera voz era un rumor profundo, como raíces arrastrándose bajo tierra. El hedor me envolvía. La savia roja brillaba como sangre coagulada bajo la débil luz que filtraba la bruma. El cuerpo de Luis se balanceaba, su cuello marcado por la soga invisible, sus ojos vacíos viendo secretos en la madera que yo no podía percibir. Y las voces no paraban. Se entrelazaban, se superponían, formando un coro macabro que solo yo parecía oír. El lugar vacío debe llenarse, susurraban al unísono. El hambre es vieja, el hambre es profunda. Me llevé las manos a los oídos, apretando con fuerza, pero las voces no venían de fuera, resonaban dentro, como si las raíces del árbol hubieran trepado por mis piernas y ahora se enroscaran alrededor de mi cerebro, inyectando sus palabras venenosas directamente en mi mente. El zumbido se intensificó, mezclándose con las voces, convirtiéndose en un estruendo ensordecedor. La visión se nubló. Los contornos del patio, del árbol, del cuerpo colgado, se desdibujaron, ondulando como en un espejismo de calor. Solo el hedor dulzón permanecía constante, asfixiante. «Tomás, muchacho». La voz de Ramón, lejana, preocupada, intentó alcanzarme. Pero ya estaba demasiado lejos, demasiado adentro del zumbido y las voces. El árbol se alzaba ante mí, no como un vegetal, sino como una entidad viva y hambrienta. Las grietas que emanaban savia eran sus heridas abiertas, sus bocas. Las ramas que sostenían el cuerpo invisiblemente eran sus brazos. Y en la base, donde la savia se acumulaba en charcos negros, imaginé ver formas humanas retorcidas, parcialmente disueltas, tratando de emerger. «Ven, Tomás». Las voces eran un canto de sirena ahora, dulce y terrible. El lugar junto a nosotros está frío, pero el descanso es dulce, dulce como la savia. Un sollozo se escapó de mi garganta, ahogado por la presión fantasmal que nunca se iba. Las marcas en mis muñecas ardían como fuego, latiendo al ritmo del zumbido infernal. Sabía con la certeza desesperada de un condenado que Luis solo era el principio, que el árbol había probado sangre humana, sangre fresca, y su hambre ancestral, la hambre de Chan, Cux y Tul, solo había crecido. Y yo estaba en su lista. Las voces no invitaban, reclamaban. El lugar vacío en el tronco, el lugar del cuarto colgado, me esperaba. Y mientras el patrón ordenaba el abandono, mientras los últimos obreros huían de la hacienda maldita, yo sabía que huir era inútil. Las raíces ya me tenían. Las voces ya vivían dentro. Solo faltaba el momento en que las ramas invisibles se cerraran alrededor de mi cuello, para siempre. El delirio era mi única realidad ahora. Un mar de savia roja, hedor a muerte y susurros ancestrales que prometían un descanso eterno bajo la sombra del ahorcado. La fiebre me consumía desde dentro. No era el ardor seco de una enfermedad común, sino un frío glacial que prendía fuego a mis huesos y músculos. El patrón había cumplido su palabra. La hacienda estaba desierta. Los obreros habían huido como alma que lleva el diablo, llevándose solo lo imprescindible.
dejando herramientas abandonadas, montones de cal y sacos de arena como testigos mudos del pánico súbito. El silencio que reinaba ahora era diferente. Ya no era la quietud del abandono, sino la contención acechante de una bestia al acecho, satisfecha momentáneamente pero con un hambre más profunda acechando. Y yo, Tomás, estaba atrapado en su guarida, demasiado débil, demasiado poseído para huir. Me había arrastrado hasta mi celda, un refugio ilusorio, cuyas paredes encaladas ahora parecían sudar un vapor frío y dulzón. Tiritaba bajo mantas húmedas, pero el frío venía de dentro, de las marcas en mis muñecas que ahora latían con un dolor sordo y persistente, y del anillo fantasmal en mi cuello, que nunca se aflojaba del todo. Las voces, aquellas voces guturales en tzótzil, ya no solo susurraban desde las ramas, habían emigrado a los rincones de la habitación, al crujir de las vigas, al suspiro del viento bajo la puerta. Cooks, Chan, Tul, Tomás. Un coro de sombras que se alimentaba de mi fiebre. El sueño, cuando llegó, no fue un descanso, fue una caída, un desplome vertiginoso a través de capas de oscuridad viscosa y fría, hasta aterrizar de bruces en el patio central. Pero no el patio real, era una versión distorsionada, bañada en una luz lúgubre, verdosa, como la que filtra a través de aguas estancadas. La bruma era espesa, palpable, oliendo a tierra de tumba recién abierta y a la dulzura podrida del ceibo multiplicada por 1000. Y allí, dominando el centro de esta pesadilla, estaba él, el ceibo, pero no el árbol que conocía. Era más grande, más retorcido, sus ramas como tentáculos de kraken petrificado que se retorcían lentamente en el aire enrarecido. La corteza rezumaba savia roja a borbotones, chorreando por el tronco en gruesos hilos que formaban charcos humeantes a sus pies, y de sus ramas más robustas colgaban 3 figuras, 3 cuerpos. Chan, Cooks, Tul. La visión me arrancó un gemido ahogado que se perdió en la niebla espesa. No eran esqueletos, ni fantasmas, eran cadáveres en un estado avanzado, grotesco, de putrefacción suspendida. Vestían harapos que alguna vez fueron ropas indígenas, ahora andrajos pegados a la carne violácea, hinchada y desgarrada. En algunos lugares la piel había cedido, mostrando el hueso blanquecino y sucio, o la oscuridad pegajosa del interior. La carne estaba agujereada, como si gusanos invisibles hubieran festejado durante décadas, dejando túneles húmedos y brillantes. Pero eran los rostros lo que congeló el grito en mi garganta, máscaras hinchadas de muerte, los labios desaparecidos, retraídos en muecas eternas que mostraban dientes amarillentos y encías negras. Los ojos, Dios, los ojos, no estaban. En su lugar, solo había cuencas vacías, profundas como pozos, negras como la brea que rezumaba del árbol. Cuencas vacías que, sin embargo, me miraban. Sentía el peso de esa mirada ausente, cargada de una inteligencia antigua y un odio infinito, perforando la niebla y clavándose en mi alma. Se balanceaban, suavemente, rítmicamente, con un movimiento hipnótico y horrible. ¡Cric! ¡Cric! El sonido no venía de sogas porque no las había. Venía de la propia madera de las ramas que parecían gemir bajo el peso de sus frutos macabros. ¡Cric! ¡Cric! Era el sonido de la madera viva estrangulándose a sí misma para sostenerlos. Uno de ellos, el del centro, Cooks, Chan, giró ligeramente hacia mí. Un brazo desprovisto de carne desde el codo, solo hueso cubierto de una sustancia negra y brillante, se alzó con un espasmo espantoso. No hacia mí, sino hacia un punto vacío, una cuarta rama robusta, ligeramente separada,
que colgaba desnuda, expectante. La rama parecía palpitar levemente, ansiosa. Entonces hablaron. No con bocas, porque sus bocas eran agujeros negros. Las voces surgieron del aire mismo, de la niebla, de la savia que goteaba, de las mismas cuencas vacías que me observaban. Un coro de susurros roncos, cascados, llenos de tierra y gusano, en ese tzotzil que mi mente rechazaba pero que mi espíritu entendía en su esencia de horror. Uno nuevo, susurró la primera voz, como el viento entre huesos. El lugar vacío, añadió la segunda, un rumor de raíces arrastrándose. Debe ser ocupado, terminó la tercera, un chasquido húmedo, como una lengua podrida. El silencio que siguió fue más elocuente que las palabras. El balanceo de los cuerpos se hizo más lento, más deliberado. Las cuencas vacías parecían profundizarse, absorbiendo la poca luz verde de mi pesadilla. Sentí una atracción enfermiza, un deseo perverso de acercarme a esa rama vacía, de ofrecer mi cuello a su abrazo invisible. La fiebre rugía en mis oídos, confundiéndose con el cric, cric, eterno. Sangre fresca, susurró la voz de Cooks. ¿O era Tul? Su cuerpo podrido girando levemente. Alimenta la raíz, añadió Chan, su brazo descarnado señalando vagamente hacia la base del árbol. Uno debe caer, rugió la tercera voz, un sonido que hizo vibrar la niebla, para que otro ascienda. La confusión se mezcló con el terror. ¿Quién debía caer? ¿Quién ascender? Entonces, como si leyeran mis pensamientos, las tres voces se unieron en un susurro sibilante, lleno de un conocimiento antiguo y cruel. «Evaristo, ya sirvió su tiempo». Las palabras cayeron como piedras en un estanque negro. Evaristo, el viejo jardinero, el guardián silencioso de la maldición. ¿Su tiempo? ¿Qué significaba? Antes de que pudiera procesarlo, la visión comenzó a desvanecerse. Los cuerpos colgados se volvieron más transparentes. La savia roja dejó de brillar con tanta intensidad. El cric, cric, se apagó. La niebla verde se tragó el árbol monstruoso y sus horribles frutos. Me hundí de nuevo en la inconsciencia febril. Las palabras Evaristo. Ya sirvió su tiempo, resonando como un veredicto en el vacío de mi mente. Cuando la conciencia me devolvió a la celda, era aún noche cerrada. La fiebre había roto, dejándome débil, empapado en un sudor frío que olía a miedo y a tierra húmeda. Pero algo más me había despertado. Un sonido, un crujido leve, persistente que venía del patio. No eran voces, era un sonido orgánico, húmedo, como de tierra removida o de algo siendo cubierto. Un presentimiento glacial, peor que cualquier fiebre, me atravesó. Evaristo. Las palabras de los colgados resonaban. Ya sirvió su tiempo. Me levanté de la cama, las piernas temblando como juncos, la marca en mi cuello apretando con una presión renovada. Avancé como un autómata, empujado por un terror que anulaba la voluntad, hacia la puerta, hacia el patio. La luna llena, ahora libre de bruma, bañaba el patio central en una luz plateada, fría, implacable. Iluminaba una escena que heló la sangre en mis venas. Don Evaristo yacía boca arriba, justo en el círculo de tierra estéril bajo el ceibo. El mismo lugar donde yo había despertado días antes, donde Luis había sido colgado. Pero no estaba colgado, estaba inmovilizado. Su cuerpo, siempre delgado, parecía aún más pequeño, más frágil. Sus ojos estaban abiertos, mirando sin ver el cielo estrellado, con una expresión de paz, resignación. Era difícil de decir, pero en su rostro no había rastro de terror, solo un vacío final. Lo que me detuvo en seco, lo que me hizo ahogar un grito,
fue lo que cubría su cuerpo. No eran hojas ni ramas caídas, eran raíces, raíces finas, negras como el carbón, brillantes de humedad, que brotaban de la tierra alrededor de él como una multitud de serpientes diminutas. Se enrollaban alrededor de sus tobillos, sus pantorrillas, subían por sus brazos extendidos, se enroscaban alrededor de su torso delgado. Algunas, más gruesas, habían trepado hasta su cuello, rodeándolo con una delicadeza macabra, como los brazos de un amante siniestro. Otras se introducían bajo su espalda, levantándole ligeramente el cuerpo, como si la tierra misma lo estuviera acunando en su regazo mortal. Era un proceso lento, deliberado. Las raíces se movían con una vida propia, palpitando levemente, extendiéndose centímetro a centímetro, cubriéndolo, reclamándolo. Ya habían envuelto completamente sus piernas y la mitad de su torso. Avanzaban hacia sus manos, que yacían abiertas sobre la tierra como en un gesto de entrega final. El crujido húmedo que había escuchado era el sonido de la tierra abriéndose para dar paso a más raíces, y de esas raíces deslizándose sobre la tela de su ropa, sobre su piel. No había lucha. No había rastro de violencia, aparte de la violencia lenta, vegetal, de la absorción. Evaristo parecía un durmiente en el lecho de un dios antiguo y hambriento. El ceibo sobre él se alzaba inmóvil, silencioso, pero su sombra parecía más densa, más satisfecha. La savia roja ya no brotaba a borbotones, sino que rezumaba lentamente por las grietas, como lágrimas espesas de alivio o placer. Comprendí entonces. Sirvió su tiempo. Evaristo no había sido solo un testigo, había sido un guardián, un custodio elegido, quizás a la fuerza, quizás por un pacto oscuro hecho décadas atrás, cuando vio desaparecer al niño. Su silencio, su conocimiento, su presencia misma, habían contenido la hambre del árbol, habían mantenido el equilibrio precario. Pero ahora, con la llegada de la sangre fresca, Luis, y con la presa nueva, designada yo, su tiempo había terminado. El árbol ya no necesitaba un guardián, necesitaba alimento, necesitaba reponer lo que se había perdido, o quizás, simplemente, saciar su hambre eterna. Las raíces finas alcanzaron el cuello de Evaristo, enroscándose con suavidad aterradora. Una más gruesa surgió de la tierra junto a su cabeza y comenzó a deslizarse hacia su boca abierta. Me di la vuelta, incapaz de presenciar más. El sonido húmedo de las raíces moviéndose, cubriendo, absorbiendo, me persiguió hasta mi celda. No eran voces humanas las que llenaban la noche ahora. Era el murmullo de la tierra alimentándose, el crujido de las raíces apretando, el suspiro final del ceibo que reclamaba su tributo. Evaristo, el viejo silencioso, se convertía en savia. Y yo sabía con una certeza absoluta y desesperanzada que su sacrificio solo había comprado tiempo. Pronto o muy pronto el árbol extendería sus raíces hacia su nueva presa, hacia mí. La rama vacía aún se balanceaba invisible en mi mente, esperando. La imagen de Evaristo, envuelto en ese sudario vivo de raíces negras y brillantes, se había quemado en mi retina. El crujido húmedo de su absorción resonaba aún en mis oídos, mezclado con el silencio absoluto, expectante, que siguió después. La paz en el rostro del viejo jardinero no era consuelo, era un presagio. Su sacrificio había apaciguado al hambre antigua solo momentáneamente. Como un estómago gigante tras un bocado, el ceibo descansaba, digiriendo, mientras su sombra, más densa que nunca, se extendía sobre la hacienda abandonada. El miedo cristalizó en una sola idea, clara y desesperada: huir,
ahora o nunca. Mientras el árbol digería a su guardián, quizás, solo quizás, su atención no estaría puesta en mí. La marca en mi cuello latía con un dolor sordo. Las de mis muñecas ardían como marcas de fuego bajo la piel. Eran grilletes invisibles, pero tal vez con la distancia se rompieran. No recogí nada, solo la ropa pegada al cuerpo por el sudor frío. Salí de mi celda como un ladrón pisando las losas desgastadas del corredor con la ligereza de un fantasma. La luna llena, testigo indiferente, bañaba las ruinas de la hacienda en plateado lúgubre. Las ventanas vacías eran ojos ciegos que me seguían. El aire olía a polvo, a cal apagada y, subyacente a esa dulzura podrida que ahora sabía, era el aliento del árbol, más tenue, pero presente, como un rastro que yo llevaba pegado. Atravesé el patio central sin mirar el montículo de tierra apenas removida donde yacía Evaristo, ya casi completamente reclamado. Sin mirar la rama baja y robusta, vacía ahora, pero que en mi mente seguía balanceándose con el peso de Luis. Sin mirar el tronco monstruoso, cuyas grietas oscuras parecían ojos cerrados en sueño profundo. Sentí su presencia física, un peso opresivo que empujaba mi espalda, una mirada ausente que me taladraba la nuca. «No mires atrás», susurró el instinto, un eco de todas las historias de fugas malditas. Si miras atrás, te atrapa. Pasé las arcadas derruidas, el portón principal desvencijado, abandonado en la huida colectiva. Mis pies pisaron la tierra del camino, el camino que conducía al pueblo, a la carretera, a la supuesta normalidad. Un sollozo de alivio, agudo y casi histérico, se atoró en mi garganta. Había salido. El aire, aunque húmedo y caliente, olía a libertad, a selva viva, a futuro. Di unos pasos, luego unos más. La sombra de la hacienda comenzaba a quedar atrás. El canto de los grillos, ahogado durante días por el terror, empezaba a llenar la noche. Alcé la vista hacia las estrellas, incontables y frías, buscando una señal de esperanza. Y entonces la oscuridad no fue un desmayo, fue un apagón instantáneo y absoluto. Un velo de terciopelo negro que cayó sobre mi conciencia sin transición, sin sueños, sin sensación alguna de caída. Simplemente nada. El regreso no fue un despertar, fue una toma de conciencia, una lenta, terrible comprensión de una realidad imposible. Primero fue la posición. Estaba de pie, pero no sobre tierra firme. Mis pies descalzos rozaban algo frío y húmedo. Tierra, pero apenas. Estaba suspendido, apenas unos centímetros por encima del suelo, como Luis, pero sin la sacudida del descubrimiento. Esta suspensión era natural, mi estado natural ahora. Luego fue la vista. Reconocí el ángulo, la perspectiva desde abajo, mirando hacia las ramas retorcidas del ceibo, recortadas contra el cielo que empezaba a clarear con un gris sucio. Estaba bajo el árbol, justo en el centro del círculo maldito, mirando hacia arriba, como Luis, en su último instante. El terror intentó brotar, un grito desgarrado que quería rasgar la madrugada, pero no hubo sonido. Mi garganta estaba sellada, no por manos, no por una soga visible, por una presión interna, profunda, como si mi propia tráquea se hubiera convertido en madera rígida. Intenté moverme, forcejear. Mis brazos, mis piernas, no respondieron. Estaban rígidos, pesados, como tallados en la misma sustancia que sentía invadiéndome por dentro. Solo mis ojos podían moverse atrapados en sus órbitas, mirando hacia arriba, hacia las ramas que ahora comprendía me sostenían.
Fue entonces cuando lo sentí, la savia. No era un goteo externo, era una invasión interna, un fluido espeso, glacial que no corría por mis venas, sino que se abría paso a través de mis tejidos, de mis músculos, de mis huesos. Sentí su avance lento, implacable, desde las plantas de mis pies que apenas rozaban la tierra, subiendo por mis pantorrillas, mis muslos, mi torso. No era dolor, al principio, era una frialdad absoluta, un entumecimiento que extinguía todo rastro de calor vital. Era como ser rellenado con barro helado, con alquitrán viviente, la savia roja, oscura, la esencia del árbol y de sus prisioneros, penetraba cada célula, cada fibra de mi ser. Ahora yo soy parte de él. El pensamiento surgió claro, frío, como un epitafio grabado en hielo. No había rabia ni miedo, ni siquiera resignación. Era un simple hecho, una verdad absoluta. La huida había sido una ilusión, un último espejismo ofrecido por el árbol para hacer la captura más dulce, la rendición más completa. Las marcas en mis muñecas, la presión en mi cuello, habían sido las raíces invisibles, los hilos con los que me había atado, preparándome para este momento. Miré hacia abajo, con el inmenso esfuerzo de mover solo los globos oculares. Mis pies, pálidos y sucios, ya no parecían completamente humanos. La piel tenía un tinte grisáceo, una rigidez extraña, y de las plantas, donde rozaban la tierra húmeda, brotaban finísimas hebras oscuras como diminutas raíces, buscando hundirse en el suelo, anclándome definitivamente al vientre del monstruo. La savia dentro de mí ascendía, helando mi estómago, mi pecho, apretando mi corazón con un puño de hielo. Sentí como mi respiración se hacía más lenta, más profunda, pero ya no era aire lo que entraba en mis pulmones. Era la quietud, la pesadez de la madera vieja. Era el silencio del sepulcro vegetal. El cielo se aclaraba hacia un gris plomizo. Las primeras aves comenzaron a trinar, un contrapunto obsceno a mi agonía silenciosa. Y entonces, en las ramas más altas del ceibo, justo donde terminaba mi visión fija, vi el milagro perverso. Brotes, pequeños, oscuros, como capullos de carbón, surgían de las ramas que habían sostenido los cuerpos podridos en mi sueño, de las ramas que ahora sostenían mi cuerpo inmóvil. No uno, ni dos, decenas. Se abrían con una lentitud majestuosa, desplegando pétalos no de colores, sino de una negrura absoluta, aterciopelada, que absorbía la escasa luz del amanecer. Flores negras, tan negras como el vacío en las cuencas de los colgados, tan negras como la savia que ahora era mi sangre. Era la primera floración en décadas. El árbol florecía con el vigor de una nueva víctima, de un nuevo guardián absorbido, de un nuevo alimento asimilado. Yo era su savia ahora, yo era su fuerza, yo era la ofrenda que permitía esta obscena celebración de la muerte. Las últimas chispas de mi conciencia humana flotaron, atrapadas en la prisión de madera y savia que había sido mi cuerpo. Oí, no con oídos, sino con las raíces que ahora sentía extenderse bajo tierra, los aullidos, lejanos, desgarradores, llenos de un terror ancestral. Los perros de la zona, los que quedaban, aullaban a la luna menguante, sintiendo el despertar de la bestia, la sonrisa que ahora debía de curvar las ramas del gran ceibo en la penumbra que cedía. Una sonrisa de ramas retorcidas y flores de carbón, satisfecha, eterna. La hacienda, definitivamente maldita, quedaba atrás, consumida por la selva y el olvido, mientras su corazón, el árbol del ahorcado, guardián de almas hambrientas, florecía en la oscuridad con su nueva cosecha de muerte. Y yo, Tomás, ya no sentía frío.
solo la quietud infinita, la oscuridad dulce y el lento latido de la savia roja, mi savia ahora, alimentando las raíces de la eternidad.